acompañarnos. Esta es su iglesia México Nuevo Amanecer y estamos llenos de gozo por su presencia acá. Y como se dieron cuenta, la bendición de Dios ya está dada para todos nosotros. Ahí está su presencia y pues la goza el que la quiere gozar. El que no la quiere gozar pues va a tener que vivir en la vía que ha estado viviendo. Y la verdad es que hay muchas ocasiones en las que admiramos a gente famosa y hay veces que no la admiramos, pero la reconocemos solamente por el oír. A lo mejor no conocemos su estructura real de ser, pero algo hizo que resonó en la historia y el día de hoy sabes que existe, por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? Y no sabemos a ciencia cierta qué, pero ese nombrecillo me suena. Y cuando ves a un viejo medio cabello revuelto, cano, dices, ah, pues ese es Einstein, ¿no? Lo alcanzas a medio reconocer. O los jóvenes que les gusta el fútbol. ¿Habrá que alguien que le guste el fútbol? ¿Alguien conoce a Messi? ¿Sí? ¿Lo conocen? Sí. Ok. Y los que dijeron que sí, que se atrevieron, dijeron, sí, yo lo conozco. Pues ¿cuándo has ido a comer con él o qué? ¿No? Porque hemos escuchado hablar de él. Pues así también. Le he cancelado. Así también de repente escuchamos hablar de que hay Dios, no hay un Dios, pero nada más lo escuchamos y no sabemos nada más. Algo que dijo Albert Einstein es que pues conocer es aprender, conocer es de gente inteligente, pero conocerse uno mismo es de sabios. La sabiduría nosotros la hemos visto en la palabra, que es el respeto a Dios. Pero ¿cómo voy a respetar algo que no conozco? ¿Cómo de repente voy a actuar con ignorancia? ¿Te das cuenta? Fíjate que no sé si ustedes conocen a policías de tránsito, y normalmente están los policías de tránsito tal vez dirigiendo el orden del tránsito y trabajando correctamente, ¿verdad? Dándole fluidez a la ciudad. En todo el mundo pasa eso y todos lo conocen por eso. Pero de repente alguien transgrede una ley, alguien transgrede el orden, y entonces se va a parar con una asignación, con una orden, una encomienda, y para eso trae el uniforme. Porque si se para, si yo fuera un agente de tránsito y voy vestido de civil, nadie me reconocería. Por el corte rapado no sabrían si soy chaca o soy policía. Pero entonces me paro con mi uniforme. Ya el uniforme te da autoridad, ¿no? Porque veníamos a la iglesia y ¿cuántos de ustedes no vieron por ahí a gente con su faldita larga, ¿no? Cabellito largo y lengua larga. Y dicen, ay, esa va a la iglesia, ya sabemos. Y luego en ocasiones le digo a mi familia, luego se ve cuando van los de la alabanza, que vayan con sus maletones, ahí se les va saliendo el pandero por un lado, bolsotas por el otro, y también se ven los pastores ahí con sus trajes ahí, corbatita bien, y con 30,000 bolsos para agradar a la congregación. Se notan esas cosas, pero te digo, eso te da un porte, te da una asignación, pero necesitamos también el pararnos. Y viene alguien de frente en un sentido que no debería de ir y le decimos, ¿no? El famoso de nuestro presi, detente, ¿no? ¿Y se detiene acaso? ¿Se va a detener nada más porque le estás diciendo detente? Por esa razón es que además de la asignación, de la autoridad, además de eso les dan poder. Y entonces si no se detiene porque dice así, pues se va a detener por eso. Si no se detiene por la autoridad, se tiene que detener por el poder. ¿Sí o no? Pues entonces, mis amados, a todas estas personas que les estoy poniendo como ejemplo de policía de tránsito, les tuvieron que capacitar, ¿sí o no? Ustedes saben que se meten en academia y les enseñan a utilizar ese poder. Pues mis amados, hay gente que pasa años en la iglesia y no sabe que tiene poder. Que tenemos poder en la palabra, que tenemos poder en el hablar, y cuando no lo sabes, andas por la vida sin ese poder y sin esa autoridad, presumiendo que has leído la Biblia 20,000 veces y solamente leíste letra. ¿Sí sabes que el diablo se sabe la palabra de Dios? ¿Sí sabes que el diablo en todo este tiempo ha tenido oportunidad de leerla?
él sí tuvo curiosidad de leerla. Algo que hemos aprendido hace poco y que yo quiero transmitírselo a ustedes es que no sé si aquí entre nosotros haya alguien extranjero, pero hay muchos extranjeros hoy día. Yo creo que en todos los países el movimiento migratorio se ha visto, se ha revolucionado. Pero ¿sabes? ¿Tú crees que esto es algo aislado? ¿Algo que está pasando por el movimiento global? ¿Tú crees que es eso? ¿No has podido pensar que es una orden de Dios? Porque resulta que hace 3 semanas, ¿qué celebramos? ¿Se acuerdan? Celebramos Purim, ¿no? Pero la gente decía que no, que era Domingo de Ramos. Bueno, ándale pues. Y luego, la semana pasada, ¿qué celebramos? Pascua, ¿no? Ah, no, Domingo de Resurrección. Bueno, ándale pues también. Pues seguimos celebrando cosas, estamos preparándonos. Resulta que Dios le dio al pueblo una orden, le dijo, júntense, congréguense, no desistan de orar. Les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús, porque entonces le rogaré al Padre que les envíe el Espíritu de verdad. ¿Sabes por qué les tuvo que rogar Jesús al Padre ese Espíritu de verdad? Porque resulta, mis amados, que el Espíritu Santo antes venía a hacer visitaciones. Pasaba y daba el mensaje a sus profetas. Pasaba y hacía sus maravillas en el pueblo, pero solamente era una visita. El día de hoy nosotros, gracias a ese ruego y ese sacrificio que hizo Jesús, el poder y la autoridad del Espíritu Santo que estuvo desde siempre, es para con nosotros. Esa es la pequeña gran diferencia, que hoy el Espíritu Santo es algo permanente en cada uno de nosotros. Es ese poder, pero ¿de qué tamaño? ¿Qué tan importante es ese poder? Si estoy todo pelado en mi cartera, ¿no? Si tengo los zapatos todos desgastados y broncudo en mi matrimonio, como no tienes una idea. Nosotros hemos caminado por todo este tiempo escuchando que hay un Dios, viendo a cristitos, y ahí traigo mi crucifijo hasta con el todo muerto ahí, cuando realmente Dios es un Dios vivo. Por eso estuvimos celebrando y diciendo vivo está, porque nosotros no venimos a adorar a un Jesús que está crucificado. Por eso como cristianos nosotros no estamos muy de acuerdo en tener a un Cristo muerto, porque esa es la burla de Satanás. ¿Y sabes cuán engañado te tiene Satanás? Bueno, a algunos, aquí no. Los tiene tan engañados que si en este momento se te presenta alguien con pata de cabra, ¿no? Y te dice, ven, sígueme, ¿lo seguirías? Ay, nanita, no. Porque el enemigo, el diablo, te engañó en un momento para creer que esa cosa era algo malo. En las iglesias te dijeron, cállate, no hagas ruido. Y de repente llegas a un estruendo. Las propias evangélicas, por eso les decía que algunos de otras corrientes están en contra de que se aplauda, de que se baile, de que se regocije, porque enseñaron una estructura en la que y lo único que se escuchaba era una voz con eco de bendito, bendito es el que viene, porque la única que iba es la que ya no tiene a dónde ir, porque ya después de ahí vámonos al cielo, espero. Pero entonces vienen aquí jóvenes, ¿no? Jóvenes que desean estar en el relajo, en el argüende, jóvenes que no pueden dejar de estar conectados en su celular, ¿no? Entonces, caray, estos jóvenes, dice la palabra, qué bueno que busques al Señor en tu juventud. Yo sí quisiera invitarte a que le preguntes a tu papá, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras conocido de Dios a mi edad? Caray, es algo diferente, hijos. Ustedes, de verdad, espero que alcancen a entender la gran importancia y relevancia de la oportunidad que ustedes tienen ahora. De la importancia que a la edad que tienes hoy, por fin estás escuchando no solamente de Dios, sino algo que es una palabra que le llamamos revelada. Yo no te vengo a hablar de historias de la Biblia. Bueno, sí les platico la historia de la Biblia para que tengan el fundamento. Pero en realidad lo que Dios quiere para todos nosotros es que tengamos ese contacto revelado. Que no nada más sepas de que, ay, no, sí, hágase los cielos y la tierra y bla, bla, bla. Si me puedes ayudar poniendo Génesis, capítulo 1, versículo 1. Lo primerito que
te dice Dios cuando abres una Biblia? ¿Sí? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces, antes de eso, ¿qué? Antes de eso, hay algo que los ateos me van a aplaudir ahora porque les voy a dar la razón. Ellos tienen razón. Dios no existe. ¿Cómo ven? Ellos dicen que no existe. Y sí tienen razón, no existe. En eso tienen razón. Porque Dios es. Él es. Ha sido y será siempre. Él es. Él no tiene principio, no tiene fin. Todo lo creado tiene fin. Y habrá algunas cosas que no tengan fin. Esas cosas que no tienen fin son infinitas. Pero tuvieron un inicio. Pero Dios no tuvo inicio. Dios es eterno. Eterno es que estuvo, está y estará siempre. La palabra nos lo dice muy claro, Él prevalecerá. Pero entre el versículo 1, ahora vamos al versículo 2. Entre esto, mis amados, pasaron miles de años. Pero tú lo leíste de corrido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían en el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero entre esto, mis amados, entre el versículo 1 y el versículo 2, vino la gran rebelión de Satanás, y vinieron muchas otras cosas. El primer libro de la Biblia que se escribió no es el Génesis, es el libro de Job. Y en el libro de Job podemos leer una historia. Entonces, ¿qué pasó? Porque entonces, como te digo, si tú lees una Biblia como una historia, una fábula, solamente vas a tener ese conocimiento. Y, hermanos, venimos a estudiar de la palabra y de la Biblia y bla, bla, bla. Y pura letra muerta. Porque vas a creer que nada más a Caperucita se la comió el lobo. Ah, no es cierto, ¿verdad? A quien se comió fue la abuela. ¿En qué estoy pensando? Sí, porque así se hacen los chismes. Sí, Caperucita iba a darle de comer a la abuelita. Bueno, para eso, como te digo, tienes que tener conocimiento. Y estaba yo hablando hace rato de la gente que no es mexicana, de los inmigrantes. Digo, estamos en la nación mexicana, entonces cualquier otro que venga de otro país, pues no es mexicano. Pero ¿qué crees? Hay de dos tipos de gente que viene para acá. Están los que quieren ser mexicanos y están los que no quieren ser mexicanos. Es como los que quieren estar bautizados y los que no. Como los que quieren ser hijos de Dios y los que no. Como los que quieren estar casados y los que no. O sea, es eso. No hay muchas religiones. Está la verdad y caminas en la verdad. Y si no estás caminando en la verdad, vas a caminar en la mentira. No importa en dónde estés, no pasa nada. No te voy a criticar porque eres esto, el otro, aquí y allá, no. Simplemente sé que si estás en la verdad, no hay error porque Dios te guía. Pero si no te está guiando Dios, pues te guía la mentira. ¿Y cómo sé si te guía Dios? ¿Cómo voy a saber? Bueno, hablaba de los inmigrantes en este ejemplo. Y resulta que los que sí quieren alinearse a ser mexicanos, o los que quieren inclusive ir a Estados Unidos para estar legalmente, como te digo, para estar en Estados Unidos también hay de dos, ¿no? O vas legal o vas ilegal. Y si vas legal, te ampara la nación completa. Y si vas ilegal, la nación misma te rechaza. ¿Te das cuenta? Qué importante es. ¿Por qué entonces dices que eres cristiano? ¿Y dónde están tus bendiciones? ¿Dónde está tu rompimiento? Porque la tierra misma te rechaza a ti en el momento en que como hijo de Dios vas caminando y tiras un papel al suelo. Eso me pegó duro hace rato. Porque no alcancé a decir, hey, porque ¿cómo esperas que esta tierra en donde estás sembrando palabra te bendiga si tú la estás ensuciando? Es algo simple, es de sentido común que viven los japoneses. Y que admirábamos a los franceses, pero he escuchado que sus calles ya están muy sucias, por eso no he ido. No he querido irme a molestar a la inmundicia. Dios no se manifiesta en la inmundicia. Regreso al versículo 1 y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es un Dios de orden. Cuando yo conozco a Dios, sé cómo es Él y sé que Dios es un Dios de orden. ¿No lo han escuchado? ¿No lo han visto?
Entonces, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué en el versículo 2 dice esto? La tierra no tenía forma. En otras versiones dice estaba desordenada. Entonces, ¿qué pasó? Es ahí donde te digo, tiene que abrirte los ojos de que, aquí pasa algo, aquí hubo algo, ¿qué pasó? Dios creó la tierra con todo orden y creó también a la humanidad. Porque luego hay veces que creen que los hijos de Adán y de Eva y que luego tuvieron incestos y cosas de estas por no leer correctamente la Biblia, como les digo. Ya leímos nosotros, esa fue la vez pasada, así es que si quieres aprenderlo, pues ve la grabación de la semana pasada. Pero en este día el mensaje es el siguiente. Tú y yo somos mexicanos por derecho, porque nacimos. Y hay muchos cristianos que son hijos de pastores, que nacieron en una iglesia, digo no propiamente en el templo, pero resulta que sus papás son cristianos, sus abuelos cristianos, y pues ni hablar, ellos tenían que ser cristianos. Y podemos pensar, ay, gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se fueron ahí al mundial y regresaron con su camisetota? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que son hijos de Dios, bautizados de hace 10, 15, 20 años? Y ahí andan, pero peor que perro apaleado. Perdón por la comparativa. Pero es que no podemos estar manifestando una naturaleza caída. No podemos estar viéndonos como hijos del diablo. ¿Y sabes por qué? Porque te digo, el diablo vino a engañarte. Leí hace poco algo que yo espero que busques. Sí, no se los iba a decir, pero sí se los voy a decir, total. Los veo bien animosos. Como te digo, si se te aparece otro, ya no con la pata de cabra, pero se te aparece con un trinche, ¿no? ¿Sí te acuerdas que también hay esa imagen que nos vendieron? Te vendieron a ti la imagen de un Cristo muerto, pero nadie te vino a traer la imagen de un Cristo con un trinche. Y si viene este ser con un trinche y te dice, ven conmigo, sígueme, ¿lo vas a rechazar porque el diablo te engañó? El diablo te dijo que así no es Jesús. Y en la palabra, Juan el Bautista, no te voy a decir en dónde para que tú lo busques, en Mateo, dice ahí, aquí viene el que había de venir, que es más grande que yo, del cual no soy digno de desatar ni sus agujetas, viene con su aventador, para que entiendas, porque el aventador es ese trinche con el que aventaban el trigo. Y entonces, ¿te acuerdas que en la palabra leímos una historia que decía que vino el malo, vino el enemigo a poner cizaña entre el trigo, a poner la mala semilla? Y le dijeron, Señor, Señor, ahí está entre el versículo 1 y 2, vinieron a decirle los ángeles a Dios, ya vino el diablo ahí a sembrarte gente que iba a hablar de México Nuevo Amanecer. Y entonces el Señor dijo, déjalos que crezcan juntos, no tienes por qué impedirles entonces que vengan. No puedes tú decirles, no, a esos de otras iglesias no los quiero aquí. ¿Quién eres tú para decir quién sí, quién no? Resulta que dijo el Señor, si el Señor lo dice, ¿tú quién eres? El Señor dice, déjalos que crezcan juntos, porque va a llegar el momento en el que los tengamos que impulsar al cielo. Vas a tener que ser impulsado. Y si tú tienes el ADN de tu iglesia México Nuevo Amanecer, caray, somos una iglesia profética con fundamento apostólico. Entonces, ¿cómo vas a actuar? No vas a poder actuar como un caído, no vas a poder actuar de una manera derrotada, porque nosotros no somos una iglesia derrotada, ni tampoco nos andamos pareciendo a otros gobernantes que le echan la culpa a todo mundo para no tomar su responsabilidad. Yo quiero decirte que aquí los únicos que todavía no tienen responsabilidad sobre sí son los menores de edad. Pero si tú ya eres mayor de edad, tú ya eres responsable de ti mismo. Ya no puedes decir, ay, es que mis papás no me dieron lo suficiente. Ok, puede ser que tus papás no te hayan dado lo suficiente, pero ahora tú ya tienes esa facultad de darte a ti mismo. Ya no puedes decir, es que a mí no me heredaron, es que yo no tuve coche de chiquito, es que yo no. Es tu responsabilidad. Tú eres el único responsable de ti, ya no tu entorno. Tienes que ser responsable. Bueno, perdón por quedarme les miedo, porque luego dicen, ay, ¿por qué dices? Y se me queda viendo a mí. Lo que pasa es que los veo medio dormidos y pues para que se me animen. Pues bueno,
La gente inmigrante que quiere ser mexicana va entonces a tener el amparo de la nación completa, pero tiene que cubrir un requisito, pasar un examen. ¿Y sabes? Es algo que tú ya pasaste por default. Mi hija quería entrar a una preparatoria para tener pase directo a la UNAM. ¿Cómo iba a pasar a la UNAM? ¿Quién sabe? Pero yo voy porque ya estoy en una prepa. Y así hay muchos jóvenes buscando el pase, el fast track, buscando aquí y allá rápido. Y así también nosotros crecemos. Y como adultos queremos rápido y andamos por la calle después del culto volteando al cielo a ver si nos cae un billete, un fajo. Y me acuerdo que había un amigo cuando éramos niños que decía, a mí me gusta caminar así, porque voy caminando y de repente encuentro una moneda. Y entonces decía un amigo, pues yo voy así, porque si entonces tú estás así, yo voy así, te la gano. Pero van viendo al suelo como los pollos. Y entonces no se trata de venir a buscar nada más la pura bendición, así nada más. Porque tú, mi amado, cuando le ores a Dios diciéndole, Señor, quiero encontrar una refacción para mi camioncito, resulta que te va a decir como le dijo a Moisés, ¿y eso que tienes en la mano qué es? Celular, Señor. No, Moisés le dijo la vara. Dice, úsala. Pues así tú también, ¿qué tienes en la mano? Celular, úsalo, busca refaccionarias. Tienes que atravesar la ciudad, pero vas a encontrar. Hablo de los que buscan refacciones y de los que buscan dinero, ¿no? Salen a la calle pidiéndole a Dios no encontrar trabajo. Y déjame decirte, esto me confronta, porque hay muchos inmigrantes que están viviendo en la ciudad y no están diciendo, ay, es que a mí no me alcanza para vivir en la ciudad. Ellos vinieron de otro país y están viviendo en la ciudad y están trabajando. ¿Dónde están aquellos que dicen, ay, es que no encuentro un buen trabajo? ¿Te das cuenta? La pequeña, gran diferencia. Y como te decía, a esta gente cuando quiere ser mexicana, la ponen a estudiar. Yo no quiero, mis amados, que ustedes se mueran sin leer la Biblia. ¿Cuántas veces te hemos dicho que lees la Biblia? ¿Cuántos años dices que tienes de cristiano? El mismo de años que deberías de tener de haber leído la Biblia, el número de veces. Y eso para darte el título del hermanito que ya la leyó nada más. Porque falta que se te revele. ¿Cuántos entonces han leído la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Porque te preguntan de dónde eres y dices de México. Pero resulta que México ni existe. Noticias, somos Estados Unidos Mexicanos. ¿Sabes? Entonces, tal vez leíste el artículo primero, el artículo segundo, tercero, 123, 100 no sé cuál, o ya los estoy confundiendo con Salmos, pero resulta que no han leído la Constitución y son mexicanos. ¿Y qué crees? En la Constitución Política vienen los lineamientos que debes de respetar, cumplir y hacer cumplir. Y una de las primeras cosas que te manda la Constitución es que dice que todo el que pisa territorio mexicano es libre. Y si la Constitución te está diciendo que todo el que pisa territorio mexicano es libre, ¿por qué vives en una esclavitud de adicción? En una esclavitud de una mentalidad podrida y deplorable que te tiene en una situación de angustia, de carestia, de una mala administración económica. No le estás haciendo caso a la Constitución, pero porque ni siquiera la has leído. ¿Cómo ibas a saber que tienes entonces derecho y obligación? Y entonces tienes el derecho de ir y solicitar X, Y y Z que la nación te dan, porque tienes ese derecho, pero no lo lees. Y entonces no te importa ni siquiera el votar. No quiero meterme en asuntos políticos, pero tiene que ver con la parte de lo que tú eres como hombre y mujer en esta nación. Hablo de una nación que ves, para que entiendas por qué vives entonces de una nación que no ves, que es una nación de reino. Tú eres hombre y mujer de reino. Te voy a pedir que me acompañes en Génesis versículo 3, capítulo 1, versículo 3, uno más. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Abrió la boca Dios. Algo figurativo. Dios no tiene boca en realidad. Sea la luz, y fue la luz. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un poder creativo para formar, generar vida y hacer
lo que no era, porque Dios ya lo hizo. Hay una clase que me criticaron mucho, donde si tú abres tu cartera, bienvenido, si tú abres tu cartera es probable que no veas dinero, desafortunadamente. Pero el hecho de que no veas dinero no quiere decir que no haya dinero. Nada más que en tu cartera en ese momento no lo hay. Pero en la palabra también dice que se crea. Entonces, si ya se creó, me criticaban que yo le decía a mi cartera que haya dinero y llénate de dinero. Y entonces el Señor me decía, yo te di el poder de generar riquezas. Eso dice la palabra. Y entonces cuando yo lo creo y lo ejerzo, resulta que me viene el recurso. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento en su palabra. Lo leemos en Malaquías y creemos que nada más es para que nos saquen el dinero en los diezmos, ¿no? Y no es así. Él dijo, pruébame en esto y verás si no te abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Pero resulta que tú en tu desconfianza no confías en Dios porque no lo conoces. Porque si conocieras que Dios es un Dios que cumple su palabra, que su palabra es creativa y que su palabra ya dio, entonces podrías confiadamente decir, yo me rindo a Dios, yo a ti me rindo. Y para eso necesito, como te digo, tener un proceso. Así como para ser mexicano o ser estadounidense necesitas pasar por un examen, también para ser ciudadano del reino. Y una de las cosas que necesitas para ser ciudadano del reino es entender que la palabra de Dios ya lo hizo y te lo heredó a ti para que tú le des ese cumplimiento también. En Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice así, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que te digo que si tú abres tu cartera, la puedes ver vacía con tus ojos naturales, pero si tú los ves con los ojos de la fe, sabrás que tienes un Dios que no te va a permitir pasar carencias. Y de verdad es así como de que, ay, no, esta es una fe fumada. Pero eso es lo que te digo, que te engaña Satanás, para que no creas a la palabra, pero la palabra ahí es clara. ¿De dónde fue hecho todo? De lo que no se veía. De lo que no se ve. Entonces, cuando no veas que hay solución a un problema, entiende que la solución está dada. Pero tú no la estás ejerciendo. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Y a lo mejor ya lo empiezas a conocer. Y uno de los pasos para entender que sí estás conociendo a Dios es darle cumplimiento. Para ser hijo de Dios, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo, para empezar, quiero que quede bien claro y asentado que no todos somos hijos de Dios. ¿Escuchaste eso? Que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Dice, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que dice que le creen. ¿Y cómo se ve que no le crees? Pues porque no lo conoces. ¿Y cómo se ve que no lo conoces? Pues porque se ve que no estás caminando en lo que Él ordena. ¿Y en qué ordena? ¿Qué le ordenó a los discípulos en el fin de los evangelios? Compartan, hagan discípulos y bauticen. Y entonces te digo, tienes 20 años y ya te bautizaste. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Te bautizaste en realidad? Porque hay muchos bebés que también bautizaron y a poco viven en reino, y a poco caminan como hijos de Dios. Tú te bautizaste ya grande, sí, con convicción, tomé hasta curso bíblico, pero ¿vives como hijo de Dios? ¿O no te bautizaste en realidad? Ahí es donde tienes que examinar. Hebreos 11:3, lo que leímos, dice que es de donde no se ve. No dice que no exista o que no haya sido hecho. Dios, mis amados, es un Dios profético. De eso se trata la profecía. Por eso es que hay gente que el día de hoy cree que no hay profetas, porque no entiende que Dios es un Dios profético. No entiende que ese Dios profético que ejerció la palabra la insufló en el ser humano, y el ser humano el día de hoy tiene esa facultad porque en el principio, igual aquí en este evangelio, en ese capítulo, en el versículo 1. Ahora bien, en Hebreos, perdón, quise decir en el Evangelio de Juan, me perdí.
Estábamos hace rato en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo, ya existía, siempre ha sido. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, como dijo el profeta Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es la palabra activa. Jesús es el Espíritu Santo en una forma visible. Jesús, el Espíritu Santo hoy está en nosotros. Jesús está vivo. El Espíritu Santo está en ti con una finalidad de que tú puedas tener poder creativo, un poder de crear de donde no se ve, no porque no existe, Él ya lo hizo. Por eso Dios es un Dios profético. Cuando la palabra de Dios salió de la boca, tenía su esencia, su semilla. A mucha gente le incomoda la palabra de decir el esperma de Dios, que el esperma de Dios entra en ti y anida en ti y da vida. Eso que nos mostró María, la madre de Jesús, de que Jesús nació de una mujer y decimos virgen por siempre. Bueno, pues hay que leer para saber si fue virgen por siempre o no. Pero leer la Biblia, leer la palabra, porque si tú lees la palabra, entonces vas a tener esa revelación. Cuando no lees la palabra y entonces vas a leer otras historias, pues simplemente vas a seguir con cuentos. Cuando Dios nos habla a nosotros, no es nada más así como de que, échale ganitas. No, Dios no es un coach. Dios es un padre que te da y cada vez que te habla, te da porque quiere activar algo en ti. Hace rato yo vi como el cielo se abría y la voz de una hermana aquí activaba ángeles. O sea, no era de arriba abajo, era de aquí allá arriba. ¿Y cuántas veces nos han dicho que lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo? Y lo dice la palabra. Y resulta que tu anhelo era alabar a Dios y esa voz es la que llevaba la revelación, la presencia activa de Dios, y dijo la creación, estoy de acuerdo, y se activó. ¿Te das cuenta? Tienes ese poder, pero no lo ves con los ojos naturales y no lo crees. Pues simplemente, como te digo, cuando tú nada más tienes conocimiento de palabra, estás como el diablo. Por eso Jesús, en un momento enojado, les dijo, hijos del diablo son, porque conocen mucha Biblia, pero nada más no ejercen nada. El diablo, cuando fue con nuestro Padre Jesús al desierto, trató de tentarlo con la palabra. Y Jesús, que era en un principio, que era el verbo, tenía algo que el diablo no tiene, que es la revelación. Por eso en todo momento le contestaba Jesús, escrito está. Es decir, ya está hecho. Mi amado, no sé qué te preocupa en este momento, la salud, la economía, el estatus de tu familia, yo no sé qué te preocupe, pero ya está hecho. Dios ya dijo sí, porque esa es otra de las cosas. Señor, si es tu eterna voluntad, caray, lee la Biblia dice que todas sus cosas son sí y son amén. Así es. ¿Por qué te va a decir que no? Hay gente que, lo que la cultura te dice es que Dios te dice sí y te dice no, porque es para un bien, no, nada, que Dios te dice que sí a todo. ¿A poco no se los he dicho y a poco no lo han vivido? ¿Quieres atascarte en el pecado? Dios te dice, sí, cómo no, mira, ahí te van unos amigos más malotes que tú y te hundes en el vicio y te hundes en tu podredumbre, porque Dios está de acuerdo contigo, hasta para la maldad. Y Pablo lo decía, mira, estos hermanitos que no quieren entender, entrégalos en las manos de Satanás. Yo ya los entregué. Pablo, el apóstol Pablo, que era todo amor, tranquilito, no era colérico como Pedro. Sí supieron, ¿no? Que Pedro, ya que andamos hablando en cosas acá íntimas de los apóstoles, sí sabían que Pedro se peleó con Pablo, ¿no? Tuvieron una diferencia ahí, porque Pedro así todo enojón, como que nada más a los que no son judíos, ¿qué te pasa? Y bla, bla, total que diga, el otro todo calmito, dijo, bueno, mira, mejor tú compártelo a los judíos, yo les comparto a los que no son judíos. Y la iglesia que dice que Pedro
es el que fundó la iglesia, a los que no eran judíos. Y entonces no les cae el 20 a esas gentes que entonces, ¿por qué ese líder religioso tiene por acá una kipá? ¿Y por qué sí tendré y tú no? ¿No te checan? ¿No te lo has preguntado? Pues claro que no, no te lo has preguntado porque ni le has leído. Y digo, no te estoy criticando, te estoy exhortando a que leas. Bueno, pues resulta que el diablo se sabe la palabra, tarán. Así es que si tú sabes palabra, pero no tienes revelación, hijos de quién son, no contesten, porque ese viene sin que lo invoques. Y entonces si sabes que invocándolo con mayor razón se te presenta y ¿llamó usted? Entonces, ¿por qué en el momento de la alabanza cuando te decimos Espíritu Santo ven y dices ¿qué te tapa la boca? ¿Por qué no declaras y dices, sí, Espíritu Santo ven a mí? El Señor te quiere gozoso y sí, amén, vamos a gozarnos. No, me está yendo muy mal, no, es que no siento. Y te la pasas sintiendo. Y llegó el hermanito Tlaquepaque. Te la pasas sintiendo. Pues cuando nosotros, mis amados, conocemos la palabra y no tenemos la revelación, nos la pasamos en sentimientos y emoción y no en conciencia. Cuando tú ejerces la conciencia, ya no te estoy diciendo el sentido común. Hace rato hablé de los japoneses, que por sentido común son ordenados y por sentido común no son cochinos, más que otras naciones. Queremos imitar esas culturas. Bueno, pues yo te tengo la noticia que como cultura de reino, si quieres vivir como un hijo de Dios en reino, necesitas llenar ciertos requisitos. Lo leímos, ¿no? No es por voluntad de carne ni de sangre, sino es por voluntad de Dios, de ese Dios que te trajo aquí. Yo quiero que me ayudes a leer segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, para que no crean que nada más hablé que es enojón. Capítulo 1, del versículo 18 al 21. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Te quiero poner, aquí está platicando Pedro algo. Fue Pedro, Andrés y Juan a acompañar a Jesús al monte. Y no a vivir la ley del monte. Fueron a ver cómo Jesús se transfiguraba. No sé si has leído esa parte. Se transfiguró, o sea, les mostró su naturaleza divina. Entonces te das cuenta cómo Jesús entonces necesitaba morir para mostrar su naturaleza divina, ¿no? Porque Él ya era. Pero Él en todo momento lo platicó con su primo Juan el Bautista y dijo, es necesario que pasen todas estas cosas para darles cumplimiento. Era necesario, por eso lo hizo, porque era necesario, para darle cumplimiento. Pero nada más, Él no necesitaba hacerlo, Él ya era en ese momento. Bueno, pues resulta que se junta con Moisés y se junta con Elías y tienen una reunión y se transfigura y está Pedro ahí viendo, ¡wow! Oye, no, pues el cielo está aquí en la tierra, reino está aquí en la tierra. Y les dicen, oigan, y si ya nos quedamos aquí de una vez, vamos a hacer unas enramaditas. Y dice así, y le dice Jesús, ay, sí, le dice, no hagas eso. Léanlo, por favor, está ahí en la palabra. Jesús con mucho amor le dice, no, reino es para que lo ejerzas. No hagas las enramadas, ¿por qué ves con el ojo natural? Pues entonces Pedro pasó el tiempo y escribió esta carta y dijo, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuál voz? Porque se abrió el cielo y se escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién es el hijo amado en el que Dios tiene complacencia? En el que ejerce su voluntad. El primero, Jesús, y los que siguen, nosotros. Pero solo si le conocemos, te digo, en una verdad revelada, no nada más en una historia. Dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿La palabra qué? Profética. Más segura, a la cual hacen bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. ¿En dónde está entonces? Sí. Pero eso del corazón es una palabra griega, como griego le pusieron en el corazón, pero en realidad es de acá, es de tu entendimiento. ¿En dónde están los sentimientos entonces? ¿Dónde se ha escuchado que están? Aquí es que estoy haciendo esta pausa para que quede claro por qué digo que acá. Si la palabra te está diciendo acá porque eres terco y le dices que acá. ¿En dónde están los sentimientos y las emociones? ¿Dónde lo ponemos los 14 de febrero? ¿No? Corazón. Ay, ya estamos. ¿No? Pues resulta que, imagínate en un trasplante de corazón. Sí, ya hoy día saben que los hay, ¿no? Imagínate que el que recibe el trasplante de corazón, ahora sí deja de amar a su esposa. Y ama a la esposa del que le trasplantaron el corazón. Pues sí, le trasplantaron todas las emociones y sentimientos, ¿a poco no? Entonces, ¿sí están ahí las emociones y sentimientos? No, están acá, en el cerebro. ¿Y cuántos trasplantes de cerebro hay? No hay. El único que hay es en una fantasía de un libro que es Frankenstein. Así es que no andes haciendo ahí tus fantasías porque te vas a parecer al Frankenstein. Agarrando esto de aquí, esto de acá y la. Aquí en la palabra, como te digo, como lo escribieron en griego, por eso le pusieron corazón. Pero imagínate si le han puesto cerebro, algo todavía más intrincado, no capeaba. Pero hoy tú sí. Dice, es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de tu mente, de tu entendimiento. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Para aquellos que dicen, no, es que la Biblia es de interpretaciones de... ¿Qué dice aquí? No lo es. Por eso cuando alguien dice, es que la Biblia es de interpretación, ya sé que no la leí. Ya sé que no leyó esto. Y se lo explicó hace más de 2000 años el apóstol Pablo. No, sí, Pedro, Pablo, bueno. Pedro, Pablo y Juan. Ninguna profecía de esta escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces por eso hay muchos otros siervos que dicen, no, ya cuando dicen, Dios me dijo, no, ya eso no, ya se cierran y todo, porque todavía no han escuchado. Cuando tú ya aprendes a escuchar la voz de Dios, ¿qué cosa es la voz de Dios que damos? Voz profética. Y entonces si escuchas la voz de Dios y tú la declaras, estás hablando profecía. Activas la voz profética, activas ese poder que Dios ya te dio. Pero vas a tener que darle un cumplimiento, conocerle. ¿Y cómo va a ser la marca? Haciendo ese compromiso público, bautizándote. Porque si no te bautizas, sí puede bautizarte Dios ya que tú no quieres, y te bautiza con el Espíritu Santo y a ver, ahora muévete de ahí. Porque entonces es como si de repente, voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes jóvenes en los talleres de física han hecho el experimento de ponerse algo caliente en la mano, obviamente les quema, pero si se lo ponen con un guante, aguantan más. Y de repente si no se lo ponen con guante, pero meten la mano al agua, y ponen eso mismo caliente en su mano, aguantan más que si no tuviera agua, ¿sí? Porque la capa de agua genera una capa protectora entre lo caliente y tu mano. ¿Estamos de acuerdo? Es física, es algo que podemos comprobar. Bueno, eso que te está protegiendo, mi amado, te activa para algo. Ahora sí, no tengo un guante, las amas de casa se la saben, las cocineras también, es una maña, ¿no? No tienes un guante y a poco no lo agarran y, lo voy a pasar de aquí para acá, y pum, lo hacen, y a poco se quemaron. Porque lo hicieron rápido. Porque no se expusieron lo suficiente. ¿Cuánto tiempo más te vas a estar exponiendo a este mundo sin una ciudadanía de reino, sin haberte bautizado en la revelación del Espíritu Santo? Si ya te bautizaste en agua, qué bueno, pero realmente ya tienes esa revelación. Esta palabra tiene algunas características. Número 1, que Jesús mismo, ya vimos que es la palabra en acción, es el verbo.
Y la palabra profética es ese espíritu de vida. Es lo mismo, es la misma esencia. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, dice así. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? La palabra es espíritu y es vida. Isaías 48 dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué permanece la palabra de Dios para siempre? Porque, como te digo, la palabra es el verbo y el verbo es Dios. La palabra misma, lo que tú lees en la Biblia, si te das cuenta, cuando lees la Biblia estás hablando con Dios mismo. Dios mismo te está hablando. No es un libro cualquiera, no es un texto cualquiera. Mateo, vámonos a Mateo 24:35. Hace rato leímos Isaías 48, para que lo anotes ahí. Pero ahorita vamos a leer Mateo 24:35. ¿Y sabes por qué te lo vuelvo a repetir? Porque yo sé que tú, así como ya te vas a llevar la inquietud de leer la Constitución mexicana para saber cuáles son tus derechos y obligaciones como mexicano, porque si viene un extranjero a aprendérsela, ¿por qué tú no? Y está más chiquita que la Biblia. Digo, ya tienes muchos años queriendo acabar tu Biblia por primera vez. Les hemos invitado en esta iglesia a que lean un capítulo nada más al día. Y entonces voy a agarrar un cinturón y les voy a decir: a ver, ¿en qué capítulo vamos hoy? Y no, Jesús no hizo eso. Les dijo a sus apóstoles: vengan, vengan, ándenles, vamos a orar. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué dijo Jesús? ¿No pudieron orar ni conmigo una hora? Así yo les podría decir: ¿no pudieron leer un capítulo conmigo al día? No conmigo. ¿Ahora te das cuenta con quién lo lees? ¿Cómo puedes decirme que quieres la revelación de Dios si la palabra es Dios mismo y no quieres tener contacto con Él? No me vengas con que quieres ser hijo de Dios y que quieres revelación de Dios. Quédate así. Dios te va a decir: sí, ándale, hijo. Y sigue: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y al rato: al taller del maestro vengo, pues Él me curará. Ay, no. Y las otras que me gustan más todavía: ya ven, Señor, Espíritu, ven a mí. Y ay, no, ¿y cómo te va a encontrar? ¿Ah? Porque Jesús vino sin avisar y vino al templo. ¿Y cómo les fue? Entonces tienes que ver qué declaras con tu propia boca. Pero vas a andar con esa siempre por no conocer. ¿Y no conocer qué? La palabra de Dios. Mateo 24:35 quedamos, ¿verdad? Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué cosa no va a pasar? Las palabras. Lo que declara, mi amado, lo que tú declaras. ¿Cuántas veces? Yo quiero que como hijos, ya todos tenemos tiempo de vida, y yo creo que es suficiente, y yo quiero que recuerdes una palabra que tu papá o tu mamá te haya dicho que no se te haya olvidado. Yo empiezo. A mí, mi mamá, yo me acuerdo, ustedes vieron la película de Shrek, donde van a muy lejano y de repente está Fiona y Shrek platicando y sale la boca del burrito en medio y nada, se empieza. ¿Sí? Si no, véanla, la película de esta semana va a ser Shrek. Pero bueno, resulta que así como la boquita del burro, o sea, yo recuerdo la boca de mi mamá, perdón mami por la comparación, pero recuerdo la boca de mi mamá, así de repente, nada más medio volteaba y ya veía su boca y me gritaba: ¡burro! Porque quién sabe cuánto tiempo tenía de hablarme. Ella decía que ya tenía horas hablándome y me hablaba y no le escuchaba porque yo estaba pero bien metido viendo a Don Gato y su pandilla. Yo me metí en la televisión y me desconectaba, pero ¿sabes? Les quiero dar, amadas mujeres, una noticia. Los hombres, todos los seres humanos, varones,
tenemos una capacidad extraordinaria de desconectarnos del planeta. Entonces, podemos estar nosotros viendo la tele, leyendo el periódico, viendo el celular, y se puede estar cayendo la casa, derrumbándose, los hijos aventándose de la cuarta con machincuepa, y nosotros en una paz y una tranquilidad. Y hombres, una noticia que les tengo para ustedes es que todas las mujeres tienen una capacidad extraordinaria, como en Matrix, cuando estaban buscando, también van a ver Matrix, que de repente están buscando los centinelas la nave de Nabucodonosor, y de repente como que oyen un ruidito y salen como 30,000 antenas. Esas antenas se las copiaron a las mujeres. Ellas pueden estar cocinando, pintándose el rímel, pegándose la uña, y viendo que todo se cae y viendo que tú no haces nada, y enojarse por todo al mismo tiempo. Así es que cuando tú entiendes estas cosas, no tienes por qué enojarte ni con la esposa ni con el esposo, porque así son. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ejercer nuestro poder creativo de milagro. ¿Se acuerdan? Devolverle la vista al que no ve. Decirle, exactamente, te exhorto con amor. ¿Qué no estás viendo la comida? Y te va a decir, sí la vi, me dijiste que la viera. Y de verdad es que deben de ser específicas con el hombre. ¿A poco no se desesperen? Pero es así. Le dices, está ahí en el refri. Exacto. Y ellas bien clarito, ay, ¿a poco no lo viste? Está atrás de esta botella, abajo de eso, y envuelto en... Ay, ¿a poco no lo veías? No. O mejor aún, en tu casa, yo no sé si les ha pasado, mis amados, que llegas a tu casa y nunca está lo mismo en el mismo lugar. Porque ya lo... ¿Dónde está? ¡Mi peine! Ya veo tu peine. El mío, ¿dónde está? Ay, es que no lo acomodé allá. Pero ¿sabes por qué? Porque las mujeres tienen eso dentro, tienen ese... Para ellas es bien importante el orden. Entonces, ya cuando empiezas a entender, conocer, ya no te frustra. Entonces, cuando conoces a Dios, ya no andas por ahí con la colita toda zurrada. Sí, porque por cualquier cosa la andas regando. Ustedes lo pensaron, no se los implanté yo. ¿Ven cómo son? Bueno, pero si nosotros somos como dice, regresamos por favor a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 1, del versículo 23 a 25, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Les acabo de dar, mis amados, la clave de la fuente de la eterna juventud. Si tú metes palabra en ti, palabra viva, ¿cuántas veces no has visto a ministros de Dios bien viejitos y bien llenos de vida y bien llenos de autoridad? ¿Y sabes? Eso es porque son coherentes. Te hablé de ministros, de siervos de Dios. Ahora yo te voy a hablar de gente que no tiene ni media palabra de conocimiento de Dios. Algunos lo tendrán, pero del que yo te voy a hablar no. Yo practiqué karate, ustedes lo saben, y un líder, el líder mundial, la persona que dirigía a nivel mundial el karate, era ya un viejito, y caminaba y lo veías así, pero parecía que no podía ni caminar, pero no usaba bastón, caminaba solito y con esos zapatos como de madera. Entonces eso los hace caminar de una manera muy peculiar. Pero llegaba y nos empezaba a hablar con mucha dificultad porque su edad no le permitía hablar claramente, pero hablaba bien, fuerte. Pero en el momento en el que empezaba, tenía en ese momento 90 y tantos, no recuerdo honestamente la edad, empezaba a decir, me acuerdo mucho que decía, through the breath, decía, a través de la respiración, y hacía una respiración, y soltaba un golpe. Al soltar el golpe, el piso se cimbraba, se sentía el ¡pum! Y yo decía, ¿qué? O sea, era un ancianito con un poder físico.
porque era coherente lo que estaba enseñando y lo vivía. Él decía que los movimientos del cuerpo se conectaban de una manera que teníamos que sincronizarla justamente. Y él se dedicó toda su vida a buscar que su cuerpo se sincronizara. Y lo logró. Y lo logró y lo demostraba además. Por ahí en algún momento, en otro momento, les voy a mostrar, solo si vienen a congregarse, no nada más viendo videos, les voy a mostrar ese video. Cómo le dio un golpe a un compañero y nada más le hizo así. Ay, cualquier cosa. Bien viejito y muy fuerte y grandote y ¡pum! Lo dobló. Rapidito. ¿Por qué? Porque se es coherente. Cuando eres coherente es porque conoces. Ahora que ya conoces cuáles son los ejercicios de tu alma y de tu espíritu, ¿qué esperas para realmente ser coherente y tú trasladar todo esto para vida? Para hacer y hacer lo que Dios ha pedido que hagas. Juan, en el Evangelio de Juan, no te espantes, Juan 8:51. Ya tenemos entonces conocimiento de que si tú te metes de palabra en tu cuerpo, eso es algo que te va a evitar. Por eso los judíos piensan que alguien que está lleno de santidad no se enferma. No es tanto que esté lleno de santidad, es porque está lleno de palabra. Y una palabra que le da vida. Así es que, mi amado, si estás todo enfermo y pidiendo que oremos por tu sanidad, yo con todo gusto voy a orar para que leas la Biblia. Y así te sanas. Juan 8:51 dice: de cierto les digo que el que guarda mi palabra, nunca morirá. ¿Quieres ser eterno? ¿Quieres realmente que se guarde tu nombre en el libro de la vida? Entonces sí es voluntad de Dios. Pero ¿cómo va a llegar Dios y qué tanta palabra tienes? ¿Ven la importancia de leer la Biblia? Importancia por dos razones. Importancia porque le vamos a dar cumplimiento, porque hoy ya sé que tiene poder. E importancia porque al hacerlo, la revelación se me va a dar, la profecía se me va a dar. Y entonces no voy a estar caminando como hijo del diablo, que nada más conoce Biblia, sino como hijo de Dios, que conoce revelación profética. Y para eso, mi amado, repito, necesitas bautizarte. No puedes seguir caminando así, de verdad te lo digo, porque es necesario. Y no quiero así que a fuerza te bautices conmigo, no. Y si no quieres, no, ya te lo dije. Pero yo no quiero verte en un destino de muerte. Yo quiero verte con vida eterna. Porque entonces, ¿de qué manera vas a demostrar? Es a través del examen. Y el examen, mi amado, lo tienes día a día. Abres los ojos y tienes tu primer examen. Quitarte el espíritu de Satanás y levantarte. Y hay gente que lo hace por amor a su familia, lo hace porque lo tiene que hacer, lo hace porque no quiere perder un bono de productividad, lo hará por lo que sea. Pero la palabra profética, mi amado, sana y te saca de la ruina, te saca de una manera apestosa de vivir. Ya voy a cerrar con esto. Salmo 107. Oye, hay más de 100 salmos. Sí. Salmo 107, versículo 20. Me gusta esa. Salmo 107, 20 dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así es como te das cuenta cuando un hijo de Dios realmente está empezando a vivir en reino, está dejando su ruina. Y no sabes qué gozoso me doy en mi corazón cuando veo que ustedes, mis amados, empiezan a bañarse para venir. Porque, ay, qué triunfo es que los hijos se bañen, ¿verdad? Las hijas no tanto, pero los hijos sí. Híjole, ya me lo balconearon. Pero eso es los pequeños cambios que se van dando. Y entonces, un pequeño cambio, más otro pequeño cambio, más otro pequeño cambio, caray, hace una gran diferencia. La palabra tiene poder para limpiar. Te voy a decir unas características. La palabra se envía. Aquí ya lo leímos, ¿no? Y lo sabemos cuando llegó si quieren no lo busquen, pues si quieres buscarlo, es Mateo 8:8. Cuando llega el soldado romano y le dice a Jesús que sane.
a su siervo, pero le dice Jesús, vamos. Y dice, no, yo también sé de autoridad, porque yo soy una persona bajo autoridad. Y yo sé que si tú mandas la palabra te va a hacer caso y va a ser enviada. Y le dice Jesús, wow, no había yo encontrado una fe como la de este, que ni viene conmigo, que ni se anda diciendo de que, yo soy, ¿no? Soy de la iglesia de la Chipocles, de esa que está respaldando la mera grande cachuchera. ¿Ustedes quiénes son? Somos un rebaño pequeño, pero con poder y autoridad. Como dijera Clavillazo, ¡no más! Porque si con el Espíritu Santo lo haces, yo creo que nada más. Pues respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Tuvo la humildad de reconocer lo que él era. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así es que, mi amado, la palabra se envía. Hace poco tuvimos la noticia de que, un hermano que sí conocen se iba a operar de sus ojitos, y a lo mejor algunos no lo conocen realmente, pero vieron la petición de oración y tú sueltas la palabra y la palabra va. Hay gente religiosa que tú no vas a ser religioso, que dice, claro que sí, oro por él, hermano. ¿Cómo se llama? Voy a orar por su necesidad y su petición. ¿Y por qué quiere que ore? Caramba, si necesitas que te diga todo, ¿para qué? ¿Necesita Dios la instrucción realmente? Le dijo el centurión a Jesús, con que envíes la palabra. Entonces, mi amado, si tú sabes que alguien necesita sanidad, envía la palabra. Dice la palabra misma, que la palabra sale, hace lo que fue mandada a hacer y no regresa vacía. O sea, regresa con tu bendición. Entonces, no hace falta que sepas cómo se llama la persona. La viste nada más de lejitos, Señor, sánalo, bendícelo, preséntate ante él. Es probable que el Señor te haga. Y si lo estás viendo, ¿a quién crees que estoy mandando? No, está bien. Pero no me cae bien. Pues sí, así, a ti. ¿Y sabes por qué? Juan 15:3. Les dije que ya se estaba cerrando, ¿verdad? Era para que hasta se animaron y todo. Pero bueno, ¿qué cosa? Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí? ¿Por qué están limpios? Entonces, ¿qué estás esperando? Es que necesito limpiarme, necesito dejar de pecar. Me enterneció mucho mi hijo, que me dijo hace tiempo, yo cuando cumpla 12 años me voy a bautizar. Pues ya se llegó el tiempo, cumplió 12 años. Me dijo, oye, ¿no me podré esperar un añito más? Y yo dije, ¿quieres estar todavía un ratito más, no? Pero no, me dijo, es que yo he sido mala persona. Ya te estoy balconeando, hijo, en línea, no sé. Me dijo, es que he sido muy mala persona con algunas personas y quiero pedirles perdón. Y también he desobedecido a otras cosas y quiero primero ser obediente para poder bautizarme. Se me hizo muy tierno porque en su inocencia él quiere ser limpio para llegar a limpiarse. Pero ¿quién te limpia? Te limpia la obediencia, te limpia el cumplimiento. Por eso es que el etíope le dijo a Felipe, ¿y entonces qué estorba para que me bautice si allá hay agua? Pues, ¿cómo va? De una vez. Y entonces vemos cómo hace mucha gente, empieza a vivir en bendición, y en lugar de orar por ellos los criticamos. Y yo lo que quiero, mi amado, es que ya no vivas como ese hijo del diablo, que te quede claro que la palabra fue suelta para ti, para vida y vida en abundancia. Así es que, mi amado, te agradecemos que nos hayas acompañado, así como la palabra es, fue y será. Aquí también México tiene un nuevo amanecer. Levántate y resplandece. Gracias por acompañarnos.